¿Qué tal? Muy bien, buenas tardes. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy en este bosque hablado que Un hemos placer. montado y que vamos a inaugurar contigo. Encantado también. Desde luego es una buena iniciativa. Bueno, además veo que te has puesto en un sitio entre vegetación, por lo menos, ¿no? En tu Ficus confinamiento. benjamina, a mi espalda. Fantástico, fantástico. Bueno, vamos a tener una hora de emisión contigo. Vamos a responder luego preguntas al final. Y yo creo que, bueno, que vamos a tener tiempo de hablar muchas cosas. Si quieres, lo primero, voy a introducirte, aunque muchos ya te conocen. Fernando Valladares es doctor en Ciencias Biológicas por la Universidad Complutense de Madrid. Actualmente es profesor de investigación en el Departamento de Biogeografía y Cambio Global del Museo de Ciencias Naturales, perteneciente al CSIC. Es profesor asociado también a la Universidad Rey Juan Carlos en Madrid y está involucrado en el Climate Related Project de la Fundación de Al Gore. O sea que, bueno, encantado de verdad que estés con nosotros. Tú habías propuesto además que esto sea algo como una especie de cervecita y paseo virtual, ¿verdad? Sí, la verdad es que en los tiempos que corren estamos todos sometidos a bastante estrés y muchos que nos gusta el campo, encima el confinamiento se nos hace un doble estrés. Así que hoy que es viernes aprovechemos para disfrutar, aunque sea virtualmente, de esta especie de paseo por los bosques que queremos hacer hoy, ¿no? Sí, tú tienes, Fernando, una página web personal que además lleva ya tiempo y que desgraciadamente para los humanos se ha convertido en profética. Se titulaba La salud de la humanidad, ¿no? En ella querías, claro, promover una actitud crítica respecto al planeta, pero vamos, casi ni lo que hubieras preparado con antemano, ¿no? Sí, la verdad es que últimamente me veo en una posición que no te creas que me gusta mucho, que es esa de os lo dije, ¿no? Llevábamos tiempo diciéndolo, la verdad es que llevábamos algunas décadas. Yo ya soy algo viejuno y de los años 90, 90 y pico, pues empezamos ya a hablar de esto del cambio climático, de la no sostenibilidad y en los últimos, yo diría, 10 años así, la cuestión ha ido tomando cada vez más preocupación en general, tanto de la comunidad científica como los políticos, como la sociedad. Y hará cosa de un año o dos, pues los científicos nos hemos autoinmolado de alguna manera a salir de los laboratorios e intentar hacer cosas como la que hacemos esta tarde, de comunicar lo que estamos sabiendo. Yo intento no poner un tono muy apocalíptico y muy catastrofista, pero los datos son bastante terribles. Y efectivamente, como tú dices, cuando abrí el canal le llamé de forma un poco grandilocuente y altisonante, y en mi familia y mis amigos próximos se partían de risa, pero vamos a ver, ¿tú qué haces llamándole la salud de la humanidad? Tú no eres ecólogo. Y yo digo, sí, soy ecólogo, pero yo veo unas conexiones entre la salud de la humanidad y la salud de los ecosistemas, y un poco el leitmotiv o el logo es que no es casualidad que las dos saludes estén conectadas, porque están relacionadas en los mismos principios físicos, biológicos, y que estamos muy conectados, ¿eh? Y ahora con la pandemia y con problemas graves que azotan a la humanidad, lo estamos viendo, esa conexión medio ambiente o bosques en particular, pero medio ambiente en general, con nuestro propio bienestar y nuestra salud. Sí, sí. Decía Félix de la Fuente hace ya décadas que no somos extraterrestres, ¿no? Que deberíamos pensar en nuestra casa común, que es el planeta. Tú, Fernando, estos días también haciendo unas reflexiones diciendo es que no hemos sido capaces de ver el elefante que tenemos en la habitación y deberíamos proteger la naturaleza, aunque solo fuera por puro egoísmo, ¿no? ¿Cuál es esa relación que tú ves entre ecosistemas, proteger a los ecosistemas y sobreexplotar los recursos? ¿Cómo puede estar afectando eso a nuestra salud? Bueno, realmente, empezando por el comienzo de tu reflexión, Félix Rodríguez de la Fuente no puede ser más actual. Es increíble. De hecho, se están haciendo virales. Muchos habremos recibido por más de una vía extractos de algunos de sus discursos o de sus comunicaciones o de sus programas. Se ha hecho famoso el de la basura, ¿no? Somos la civilización de la basura. Y no podía ser más actual con toda la preocupación de los plásticos, ¿no?, que ha habido. Se ha hecho muy viral de los políticos, ¿no?, que en realidad son los que toman decisiones y que no hacen caso a los científicos. Fíjate, yo como científico digo, oye, yo no le influí nada. Yo era un chavalín de 10 años cuando escuchaba, o de 12 años cuando escuchaba a Félix. Yo no... Fue el que te influyó a ti, seguramente. Claro, exactamente. Para mí, Félix fue, como muchos de nuestra generación, fue una persona que nos influyó mucho. Y digamos que he estado 15 o 20 años sin escucharle, sin ver tanto sus documentales. Y ahora cuando están circulando estos vídeos, digo, tienen una actualidad tremenda.
O sea, y por eso se están haciendo virales, por eso la cadena SER el otro día retransmitió 5 minutos enteros de una locución de Félix Rodríguez de la Fuente, que además tenía esa forma tan personal de narrarlo y que el lobo y hablabas con esa fuerza, pero tiene una actualidad tremenda, ¿no? Y eso me parece que habla un poco con lo que comentábamos antes, de que llevamos mucho tiempo, si en 30, 40 años, algunas de las cosas de Félix son de hace 40 años, la Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro, en la que se iniciaron muchos programas de protección de la diversidad, de los acuerdos climáticos, el protocolo de Kioto, mucho bebe de esa Cumbre de la Tierra del año 92, que muchos de los que nos escuchan probablemente no habían ni nacido, ¿no? Son muchos años para no haber hecho, entre comillas, no haber hecho nada. Quiere decir que estamos con muchos deberes acumulados, como los niños que no hacen los deberes, ¿no? Y tienen el examen el lunes. Dices, ostras, este fin de semana ya te puedes tomar bien de Coca-Cola, porque a ver cómo haces en 2 días lo que no has hecho en 2 meses, ¿no? Y nos pasa un poco eso con el medio ambiente. Y retomando un poco tu pregunta o tu comentario, que iba un poco en profundizar o en aclarar o en comentar... Claro, cuál es el elefante que no vemos. El elefante que no vemos, ¿no? Claro, fíjate, la reflexión más básica es cómo podemos pensar que algunos datos muy números, yo no soy muy de números, ¿no? Pero que el 80% de la energía que producimos, el 80%, no es un poquito, es la gran mayoría, el 80% se produce a partir de combustibles fósiles. Y claro, al quemar esos combustibles, emitimos gases a la atmósfera que tienen ese famoso efecto invernadero. ¿Cómo podemos pensar que eso no tiene ningún efecto? ¿Cómo podemos vivir un poco de espaldas a esas emisiones? ¿O hemos vivido mucho tiempo? Es verdad que la audiencia de hoy, yo quiero ser un poco benevolente y tengamos en mente esa actitud de tomarnos una cerveza y charlar. No quiero echarnos encima muchas cosas, porque la mayoría de los que estamos hoy aquí conversando o escuchando ya tenemos esa conciencia, pero digamos que intentemos hacer esa reflexión vista un poco desde algo más de lejos, ¿no? Como si fuéramos una nave espacial, esos extraterrestres a los que mencionaba Félix Rodríguez de la Fuente. No somos extraterrestres, pero imaginemos que miramos la Tierra desde lejos y decimos, pero bueno, si todos estos Homo sapiens están de espaldas a las condiciones ambientales que favorecen su existencia, porque nematodos y bacterias posiblemente sobrevivan a condiciones térmicas, de humedad, químicas y físicas muy extremas, pero nosotros no. Nosotros necesitamos la atmósfera que tiene que estar en unas concentraciones de oxígeno muy concretas, en unas condiciones de humedad y temperatura muy concretas. Nos sacan de ahí un poquito y los que morimos somos nosotros, los que lo pasamos mal somos nosotros. ¿Cómo podemos no ver eso? El que está en peligro no es el planeta, somos nosotros. El planeta va a seguir. Son unas condiciones muy estrechitas en las que nuestra vida es posible y aún más estrechitas en las que nuestra vida es incluso agradable, ¿no? Es tolerable, podemos resistir 50 grados, incluso en una sauna podemos estar a 80 grados, ¿no? Pero no podemos aguantar mucho tiempo ni desde luego nuestra vida es muy confortable. Entonces ese es el elefante al que me refería, es decir, es como muy obvio que lo que le estamos haciendo a la naturaleza es contraproducente para nosotros y por eso rescato de alguna manera la figura del egoísmo. El egoísmo está muy denostado, tenemos que ser muy solidarios, tenemos que ser... A ver, un poquito de egoísmo no viene mal, ¿por qué? Porque preocupémonos de nosotros en el buen sentido, preocupémonos bien preocupados, ¿no? Si nos preocupamos por cada uno de nosotros, una de las preocupaciones de verdad, que es la última preocupación, es por las condiciones de esos bosques, de ese planeta, que favorecen que yo viva. A ver, te está yendo un poquito la... Un poco la señal. Sí, un poquito. Esperemos que... Bueno, irá y vendrá, espero que vuelva. Venga, que estoy yo en una isla en medio del Atlántico y tengo mejor cobertura que tú. Sí. Pero vivo a 30, 20 y tantos kilómetros al norte y quizá la cobertura aquí no es tan buena, no lo sé. Pero bueno, espero que con idas y bueno, vamos a centrarnos en el tema, porque es muy importante lo que estabas contando, pero sobre todo me gustaría que ya nos explicaras esa relación que existe de verdad entre pérdida de biodiversidad, la deforestación y el COVID-19, o como también se estaba diciendo, más pobres es igual a más enfermedades. Cuéntanos algo de esto, por favor. Sí, la relación empieza a estar cada vez más clara. Digamos que algunos lanzamos la voz de alerta y establecimos conexiones saliéndonos de tu propio ámbito de especialización, pero las conexiones son claras. Por ilustrar un poco de dónde vienen estas conexiones, la deforestación y la degradación, destrucción directa del hábitat tiene varios efectos. En primer lugar, nos pone en contacto directo
con especies hospedadoras de virus, de patógenos a los cuales no tenemos desarrollado nuestro sistema inmune. Eso es una afección directa. Lo que pasa es que solamente por eso quizá no entraríamos en pandemias, entraríamos en infecciones locales, en zoonosis, eventos que posiblemente no pasarían de ser, bueno, llamativos, pero muy locales. Pasa a veces con el virus del Hanta, por ejemplo, en el sur de América, ¿no? El hantavirus está dispersado por roedores. Cuando se degradan algunos de los ecosistemas, se entra más en contacto con esos roedores que son portadores del virus del Hanta, ocurren esas zoonosis. En ocasiones, como el virus del Hanta es tan tremendo para nosotros, se salen un poquito del ámbito muy local, pero no llegan a hacer una pandemia. Para la pandemia hacen falta más ingredientes, ¿no? Hacen falta ingredientes como, por ejemplo, la globalización. El mismo virus, el coronavirus que ahora mismo está afectándonos, si se hubiera originado en otro sitio tropical, como por ejemplo África tropical, posiblemente la velocidad al menos, pero posiblemente el grado global no hubiera sido igual. Wuhan está muy conectado. A las pocas horas, hombres de negocios que estaban en Wuhan trajeron el virus a Europa y tuvieron un contacto, digamos, masivo, muy rápidamente, que en África, por ejemplo, hubiera sido menos posible. Así que tenemos otro ingrediente que meter en la ecuación. Pero la biodiversidad además nos protege de varias maneras. Que hayan ecosistemas con muchas especies. Podríamos hablar también de especies vegetales, pero quizá lo que ahora mismo con esta pandemia más fácil es ilustrar es el efecto de la diversidad animal. El hecho de que tengamos diversidad animal en un bosque nos protege de pandemias y de zoonosis en primer lugar, al menos por 3 mecanismos, que irían de grande a pequeño. El mecanismo más general, más grande, es simplemente un control demográfico. Las especies donde el virus está en mayores concentraciones o donde están esos patógenos potenciales, ese animal, ese hospedador, está controlado por predadores, por parásitos, por especies con las que compite, por especies a las que necesita. Y un ecosistema muy rico en especies y en interacciones hace que demográficamente esa especie no explote, no se vuelva demasiado abundante. Ese sería el mecanismo más grosero y más macro, ¿no?, de la biodiversidad. El siguiente se llama dilución, es un proceso de dilución. Es decir, la carga vírica se diluye. Por eso el nombre viene de que se diluye la carga vírica. No es que desaparezca el patógeno, pero se reparte entre muchas especies. ¿Qué bueno tiene eso para nosotros? Y bueno, y para las otras especies, que no todas las especies son igual de buenas como hospedadores. Y algunas especies actúan de cortafuegos del contagio. Y algunas especies desarrollan una carrera armamentística contra el patógeno o contra el virus fantástica, que es bueno que se desarrolle en esas especies y no en nosotros. Es posible que dentro de X generaciones seamos ya muy buenos lidiando con el coronavirus, pero ahora nos ha pillado de nuevas. Y esa carrera evolutiva es bueno que se desarrolle, es bueno en el sentido egoísta, como decíamos antes. Es bueno para nosotros que otras especies se peleen con el virus y desarrollen su forma de mantenerlo controlado. Y se lo contagien a otras especies que a su vez tampoco son muy buenas para el virus y mantienen la carga vírica promedio baja. Y por eso se llama dilución. Y el tercer efecto, si os fijáis, vamos de nivel de grupos funcionales, grandes grupos funcionales de especies, la diversidad a gran escala, la diversidad de especies ya más próximas entre sí, mamíferos, por ejemplo, roedores, tal. Y luego ahora bajaríamos al tercer mecanismo, que es el mecanismo de amortiguación, que es el mecanismo intraespecífico, es la diversidad genética dentro de una especie. Lo estamos viendo en la especie humana. No hay 2 seres humanos prácticamente que respondamos al coronavirus igual, ¿no? Y parte de esa respuesta tan distinta tiene que ver con la edad, con las circunstancias personales de nutrición, de estado de salud, pero una parte importante tiene que ver con nuestra diversidad genética. Esa diversidad genética dentro de una especie, el hecho de que no tengamos clones por allí funcionando, hace que dentro de una especie actúen esos cortafuegos y esas barreras contra el contagio. Por lo tanto, explotaciones ganaderas, o lo mismo podríamos decir con los árboles y con las plantas, que también hay virus vegetales, lo que pasa es que no saltan directamente como una zoonosis al ser humano, pero la dinámica sería la misma. Explotaciones ganaderas, agrícolas o forestales que reduzcan la diversidad genética dentro de una especie nos hacen más vulnerable a todos, a la especie en primer lugar, pero a las demás también, de estas pandemias, porque la riqueza intraespecífica dificulta que de pronto algo explote dentro de una especie. Son los 3 mecanismos principales, ¿no?
Y frente a la deforestación que ahora mismo hay en el planeta, imagino que eso también está impidiendo, al tener unos ecosistemas más pobres, eso limita mucho esas fronteras naturales que nos están protegiendo, ¿no? Para que no solo vale con tener bosques, sino que además estos bosques tendrían que estar bien conservados, con buena biodiversidad, que es, por ejemplo, lo que defendemos desde CSC. Totalmente. Realmente entre un bosque pobre en especies o que no funciona bien y un bosque rico, la diferencia es radical. Por eso a veces me preguntan, pero entonces lo de reforestar es bueno o malo. Digo, bueno, habrá que ver caso a caso. En algunos casos la reforestación pura y dura puede ser una manera de frenar la erosión o de conseguir determinado servicio, pero nunca podremos comparar un bosque rico, maduro, estable, funcional, con una reforestación rápida dominada por una o dos especies, ¿no? No tienen nada que ver, ¿no? Por ejemplo, ahora ha salido también un artículo que he intentado divulgar, simplificar, comentar, de Johnson y colaboradores. Se habla de especies de mamíferos y hace un estudio sobre los patógenos que albergan las especies de mamíferos a escala global. Es una revisión muy buena y muy extensiva. Y de las conclusiones que acaba sacando en ese estudio tienen un poco que ver con esto de los bosques simplificados o no simplificados y con este tema de la diversidad. Porque acaba concluyendo que paradójicamente vamos directa o indirectamente quitando a las especies más interesantes. Esto lo sabíamos desde muchos puntos de vista, más a veces anecdóticos de historia natural, que nos gustan los polinizadores, nos gusta ese ave endémica, nos gusta ese arbolito que solo crece bien. Pero en este estudio, que es muy extenso, con muchas especies de mamíferos, incluyendo mamíferos domésticos, acaban viendo que nos rodeamos de las especies más portadoras de patógenos. Las especies que más patógenos tienen, que más virus, que más potencial de transmisión al ser humano y que tienen los más peligrosos, son las especies que acaban estando alrededor nuestro y que se hacen más abundantes. Son las especies capaces de tolerar ambientes degradados, bosques simplificados, sistemas muy alterados. Esas son las especies que abundan y ahí son las directamente más peligrosas. Y por retomar, esto no lo dice Johnson, esto son otros trabajos de hace 10 años o 15 años, pero por retomar y poner un ejemplo muy concreto, en la costa este de América del Norte, se tiene el caso de la enfermedad de Lyme, que está transmitida por garrapatas y que es bastante peligrosa para nuestra salud. Es otra zoonosis diferente. Y en ese caso se vio muy bien cómo las zarigüeyas actuaban de esa especie de cortafuegos, ¿no? Cuando las garrapatas entraban en la zarigüeya y le pasaban y transmitían y contribuían a esta zoonosis, a la enfermedad de Lyme, resulta que las zarigüeyas actuaban de cortafuegos, pero los ratones no. ¿Y qué hacían inconscientemente los seres humanos? No lo hacemos todo a propósito, ¿no? Pero al simplificar, al degradar los ecosistemas, estábamos dejándole menos margen a la zarigüeya, estábamos diezmando indirectamente la población de zarigüeyas. Y además las zarigüeyas en general nos gustan, se llaman opossum, y en Estados Unidos a la gente les hace hasta gracia, ¿no? O sea, no es un animal que le tengamos ningún odio. Al murciélago sí, ¿no? Al murciélago parece que le tenemos mucha manía, pero a la zarigüeya no. Pero nos estábamos cargando la zarigüeya indirectamente por alterar los ecosistemas donde vivía. Claro. Y al abundar los ratones, ahí la enfermedad proliferaba y los contactos con humanos, la carga vírica aumentaba, las probabilidades de los contagios aumentaban y la enfermedad de Lyme se extendía por habernos perdido a la zarigüeya. Por poner un ejemplo muy concreto de este caso más general que Johnson estaba viendo, de que mantener ecosistemas ricos en especies, en este caso en su estudio ricos en mamíferos, y no solo con 2 o 3 mamíferos que son muy abundantes, jabalís, pues no nos interesa que haya muchos jabalís, no es que haya que extinguirlos, pero que estén mezclados con zorros, corzos, ciervos y toda una gama de mamíferos y de organismos entre los cuales se empieza a ocurrir estos procesos que decíamos antes de dilución y de amortiguación de la carga vírica, ¿no? O sea, que es mejor que se contagien ellos a que nos contagiemos nosotros. Y que se repartan entre todos y que de vez en cuando a un cazador le llegue o a un naturalista de nosotros que entremos en contacto, pero que sea una cosa muy puntual y además ese animal tenga en sí mismo una carga vírica bajita. Es todo un tema probabilístico. La epidemiología es un tema de probabilidades, igual que la demografía tiene mucho de curvas normales, de distribuciones, de probabilidades. Bajando la carga vírica y poniendo más especies en un bosque más funcional, las probabilidades de infección bajan muchísimo. Y el contacto nunca va a ser tan
tan grave porque el nivel de afectación, la carga vírica de ese individuo que entra en contacto con otro individuo de nuestra especie es más bajo. Y estamos haciendo al final pues, el mejor antivirus que podemos tener, ¿no? Qué interesante lo que cuentas, y mira que somos tontos que no lo pongamos en práctica, ¿no? Que además es sencillo, digamos, en teoría debería ser sencillo, proteger nuestra casa común. Oye, hay otra cosa que me gusta mucho de lo que tú has estudiado y has hablado, has divulgado, que es lo que llamas la ecuación del desastre. Y esa me encantaría que nos la explicaras, claro, relacionada con el tema del coronavirus, que parece que funciona perfectamente. Explícanos esa ecuación. La ecuación del desastre es una forma un poco que he buscado de simplificar un problema que obviamente es muy complejo, pero que lo bueno de los modelos matemáticos es cuando funcionan razonablemente bien con solo unas pocas variables. Hacer un modelo muy complejo con miles de variables, para muchas de las cuales no tienen ni datos, pues no tiene mérito ni es muy útil. Esta ecuación del desastre que mencionas, básicamente lo que pretendía era poner tres variables. Lo grande o lo impactante que sea ese desastre tiene que ver con la destrucción del hábitat como una variable clave, con la desigualdad humana, con la desigualdad que haya muchos muy pobres, algunos cuantos muy ricos, esa desigualdad social sumada de alguna manera simplista, digamos, con la destrucción del hábitat y multiplicado o amplificado, ¿no? La multiplicación en esta ecuación sería la forma matemática de poner ese factor de amplificación por la globalización, pues tendríamos la dimensión del desastre, la solución más o menos cuantitativa. ¿Qué quiere decir? Nosotros destruimos los hábitats, perdemos hectáreas de bosque, simplificamos los ecosistemas, extraemos especies. Bien, luego tenemos la situación social. La mayoría de la humanidad es muy pobre. ¿Qué quiere decir? Que están en contacto directo con muchos de estos animales cargados de patógenos potenciales, pues porque a veces es su único sustento. Además, tienen que buscar alternativas bastante crudas a sistemas de explotación a lo mejor más sofisticados, que requerirían una tecnología que permitiría una cierta explotación sostenible de los bosques o una gestión. Entonces, esa pobreza tan tremenda hace que se vaya directamente a veces a ecosistemas muy degradados, ¿no? Y también, por otro lado, el acumular mucha riqueza en pocas manos hace que la capacidad de destrucción del ambiente sea muy grande, ¿no? Y estamos viendo que por capricho, pues algunas personas o algunas entidades han construido, incluso en un espacio protegido español, pues una cosa para digamos, recreo de unos pocos, o sin esos casos tan hirientes o personales, pues simplemente el que determinadas instituciones acumulen mucho dinero, pueden vaciar un embalse o un lago, pueden aterrazar un bosque, pueden hacer unas obras muy grandes. O sea que esa desigualdad que a unos los aleja del sistema natural y los recursos, a otros los pone demasiado cerca, y luego todo ese cóctel, ¿no?, de destrucción y desigualdad, pues queda amplificado por la globalización que antes mencionaba, por comparar Wuhan, el sureste asiático, intensamente conectado en un mercado global donde los bienes y servicios que se generan allí rápidamente son distribuidos a miles de kilómetros, ¿no? Esa globalización amplifica los problemas, en este caso una zoonosis, pero podríamos hablar de otro tipo de problemas, de la malaria o de cualquier otra enfermedad que en esta ecuación, con esas tres variables, recogemos bastante del comportamiento de la pandemia. Claro, según eso, ahora muchos dicen, claro, que la culpa de esta pandemia la tienen los murciélagos o los pangolines o cualquier otro animal, pero también sabes que hay un movimiento en las redes que está diciendo nosotros somos el virus. Claro, es una visión también un poco fatalista, porque tenemos que progresar, que ir hacia adelante, pero en cierta manera lo que tú estás redundando es que la mayor parte de la culpa en estos problemas de grandes pandemias es básicamente nuestra, ¿no? Sí, hay muchas formas de decirlo. Hay formas más científicas, hay formas más vehementes, hay formas más poéticas, ¿no?, de decir esto, ¿no? Tenemos muchas culturas que viven en cierta armonía o equilibrio con la naturaleza y hablan de la Pachamama y tienen toda una cosmogonía y una espiritualidad relacionada con este respeto a la naturaleza. Pues es una forma quizá, pues como digo, espiritual o religiosa o en cualquier caso bastante personal
de reconocer esa deuda que tenemos, esa actitud, el respeto que necesitamos tener con la naturaleza. Pero luego están grupos, digamos, más contemporáneos, más ecologistas o más las redes ahora mismo, pues que están llevando el discurso un poco más extremo para despertarnos, sobre todo a los que vivimos en la sociedad rica, en los países civilizados y tal, pues para despertarnos y decir, nos están dando una patada donde más nos duele, en este caso nos obligan a confinarnos, unos ecosistemas que ya no aguantan más, que ya no funcionan bien y que se les escapan, entre otras cosas se les escapan los virus, pero se les escapan muchas cosas que ya no funcionan, ¿no? Es un discurso que yo a veces secundo porque creo que tiene un potencial de despertar, ¿no? Porque a veces personas como yo nos perdemos con palabras esdrújulas, con funciones matemáticas, con el trabajo de Johnson & Johnson que mencionaba antes, ¿no? En la revista Tal y Cual, que suele estar en inglés, que suele tener una lectura un poco para especialistas, que venimos a decir casi lo mismo, solo que acotando la confianza o acotando el valor de ese estudio o de esa afirmación para una determinada región geográfica o para un determinado sistema, pero que transmite un mensaje muy análogo, muy parecido al que Greta Thunberg está transmitiendo para el cambio climático, al que Félix Rodríguez de la Fuente transmitía hace 40 años con sus documentales sobre la naturaleza, o que muchas agrupaciones ecologistas, Extinction Rebellion, Greenpeace, WWF, etcétera, están haciendo, y que cada uno sabe utilizar un lenguaje diferente que va pues a las audiencias a las que ellos tradicionalmente se dirigen. Los científicos como yo a veces caemos como paracaídas en medio de organizaciones no gubernamentales o de movimientos ecologistas e intentamos apoyar con ciencia, con datos, con artículos, pues algunos de estos movimientos. A veces, como estoy haciendo yo y hacemos muchos, pues nos saltamos directamente algunos pasos de medios de comunicación o de ONGs e intentamos hacer en un canal o en una reunión como esta tarde, pues transmitirlo directamente. Hay muchos lenguajes porque hay muchas sensibilidades en la sociedad y estos lenguajes pues a veces tienen la virtud, igual que el lenguaje del arte. Cada vez hay más movimientos artísticos por el cambio climático, por defensa de la naturaleza, y hemos tenido algunos proyectos europeos combinando artistas y científicos, los artistas buscando la fuente del dato fidedigno y no basar su proyecto artístico pues en rumores o en bulos, y los científicos también comprender cómo ese lenguaje artístico pues mueve corazones sin pasar por la razón. A veces ese tiempo de razonamiento es un tiempo que perdemos, ¿no? Un tiempo en que tú le tienes que explicar a la gente, que la gente comprenda el mecanismo de dispersión del virus, el mecanismo de protección de la naturaleza. Pues hay gente a lo mejor que tiene ganas, que tiene formación, que tiene tiempo y desea comprender ese mecanismo. Pero la sociedad en su conjunto, algunos están muy ocupados, otros no tienen la formación, o por lo que sea. No podemos pretender que toda la sociedad pueda comprender el pensamiento científico, los datos que lo explican. Y por eso el lenguaje artístico, el lenguaje de las ONGs, es a veces muy complementario y muy necesario. Pero sí que consideran necesario incluso hasta en esos mensajes un poco más radicales o muy simplistas, pero sí que aportan por lo menos una llamada de atención para que cada uno en su pequeña posibilidad de hacer, aunque sea como consumidor responsable, en esas pequeñas parcelas en las que nos movemos, con más o menor dirección, pero sí que ayudemos, ¿no?, a mejorar este modelo que está claro que hace muchas aguas, ¿no? Yo creo que es muy importante. Esa labor de despertar la ha jugado siempre el movimiento ecologista y me parece que la tiene que seguir jugando. Lo que yo querría, es que no solo el movimiento ecologista, sino todos y cada uno de nosotros como gestores de la información, estamos ahora ante un desafío tremendo, que es cómo gestionamos esta cantidad de información que nos viene pues, por Instagram ahora esta tarde, que nos viene por el periódico virtual que leemos, que nos viene por el WhatsApp, por las redes sociales, que nos viene por ese teléfono que ya utilizamos para cualquier cosa menos para hablar y que nos trae gigabytes de información. Es todo un desafío gestionar esa información. Entonces, para mí ese desafío tiene que ir de la mano de una actitud crítica, tanto del receptor como del emisor. Tienes que intentar acotar lo que se dice, lo que piensas, lo que crees, a un dato, a una fuente fidedigna. Me preocupan mucho los bulos, me preocupan mucho las pseudoverdades. Y cuando despertamos y cuando utilizamos este lenguaje,
tenemos que tener un poco de cuidado porque es el mismo lenguaje que utilizan algunas personas, algunas entidades, algunos grupos políticos, en fin, la gente del mal, si me permitís en esta tarde del viernes, en echar a rodar mentiras y bulos y liar las cosas, coger un pedacito. ¿Por qué funcionan tan bien estas pseudoverdades y estos bulos? Porque cogen un trocito de verdad, lo mezclan con un poquito de lo que yo quisiera que fuera verdad y lo mezclan con una cosa que te mueve algo en la entraña, lo agitan, lo hierven durante 30 segundos, lo ponen en un formato perfecto y llega a miles de personas. Y eso es tremendo y lo tenemos entre todos que de alguna manera identificar, neutralizar y no sé, la paradoja de la información, porque muchas veces pienso que los científicos corremos el riesgo, no siendo expertos en la comunicación, en contribuir al ruido informativo. Y me da miedo eso, de ser al final uno más que habla. Bueno, aquí ahora está el Fernando Valladares hablando, luego estará el César en otro rato y estará el fulanito y sumamos un ruido informativo. Me gustaría que tuviéramos todos, no perdiéramos la brújula para navegar en Internet y para navegar en la información, y esa brújula tiene que ser un poco el pensamiento crítico, el chequear la fuente de la información. Claro, claro. Yo sabes que pertenezco a la Asociación de Periodistas de Información Ambiental, APIA, y tuvimos hace unos meses el Congreso Nacional, estuvo Teresa Rivera, la ahora vicepresidenta, ¿no?, y ministra de Transición Ecológica, y una de las cosas que además puso mucho hincapié en su discurso cuando estuvo allí en la inauguración era la dificultad que tenemos periodistas, pero también las propias administraciones, para divulgar algo como la biodiversidad. La biodiversidad se nos está yendo de las manos. Hablábamos de Félix Rodríguez de la Fuente, era capaz de transmitir la biodiversidad del lirón careto, pero es que ahora parece que todo queda en ese mundo, como tú hablas, de esa mezcla de runrunes, de muchas medidas falsas, y sobre todo como que ya no tiene interés, ¿no? Parece que lo que tiene interés es cambio climático, pero el cambio climático es una etiqueta inmensa que tampoco concentra nada, y la pérdida de la biodiversidad, que es un problema gravísimo y que además es muy fácil de resolver en cierta manera, ¿no? Mucho más sencillo de resolver que el cambio climático, y sin embargo lo tenemos arrinconado. Y es muy importante, ¿no?, ese saber a quién hay que escuchar y cómo hay que escuchar los mensajes. Sí, la biodiversidad refleja mucho el que vivimos de espaldas a la naturaleza. La inmensa mayoría de las personas, por desgracia, en este mundo tecnológico, urbano, la mayoría de las personas vivimos o viven en ciudades, pues te aleja un poco de esa biodiversidad. Yo creo que hay muchas personas que viven en el campo, que no tienen grandes estudios, que no saben el nombre científico del lince ni de la encina, y que sin embargo comprenden el valor de la biodiversidad muy bien. El habernos alejado del medio natural hace que, por tanto, los mensajes de protegerla sean difíciles. Y yo creo que Félix Rodríguez de la Fuente, Jacques Cousteau, David Attenborough, ahora con su famoso y fantástico programa de Our Planet, ¿no?, de nuestro planeta, tienen esa capacidad de narrar la naturaleza de una manera que te conmueve, que te emociona. Y que tú nunca has visto un tigre en naturaleza, pero cuando lo ves allí con esas imágenes y te cuentan su función, su papel, control, tal, te emocionas un poco y te preocupas un poco por la conservación del tigre y de los hábitats que favorecen ese tigre. Claro. Eso es una batalla que no hay que perder, pero yo creo que esa batalla nunca va a ganar a la inmensa mayoría de la humanidad. Por eso tenemos que jugar batallas, o no quiero hablarlo en lenguaje bélico, pero sí campañas quizá más neutras, ¿no?, en paralelo. Aquellas que les mueva la conservación de la diversidad, pero otras más basadas en la pura razón, ¿no? Y por eso el argumento la exclamación esta del elefante en la habitación, es que nadie ve las conexiones de nuestra salud con la salud de los ecosistemas que pasan por la biodiversidad. Un ecosistema sin especies es como un coche sin piezas, ¿no? Llega un momento que no puede funcionar. O sea, tú no le puedes quitar a un coche 20 tuercas, 50 tornillos y pensar que va a funcionar. Pues no puede funcionar. Y si somos capaces de conectar este mensaje, llegamos a otra parte de la humanidad, de la sociedad, que no es tan sensible, o que de entrada no va a ver a David Attenborough, o que no va a estar esta tarde con nosotros, y que va a comprender esa conexión directa con cosas que le preocupan, como es su propia salud. Fíjate, Fernando, me está diciendo uno de los que nos están escuchando, firma como Girifláutico, que cuándo vamos a hablar ya de bosques. Muchas veces parece ser, yo creo que llevamos todo el rato hablando de bosques. Cuando hablamos de biodiversidad estamos hablando verdaderamente de bosques, ¿no? Yo quería también entrar un poco, vernos en algo más positivo e incluso más práctico. FSC tiene como misión, ya sabes, los bosques
conservarlos más vivos para todos, para siempre. Eso significa que tengan calidad, ¿no? Eso lleva no solamente para que produzcan mucha madera, sino también para que proteja la biodiversidad. Incluso estamos ahora certificando los servicios del ecosistema, como los bosques, además, nos están dando unos beneficios más allá de la madera o del corcho, como pueden ser el agua, el carbono, el suelo, los servicios recreativos y la biodiversidad. En ese sentido, lo que hablábamos que era un sueño de hace muchos años, ¿no? De poder hacer el pago por servicios ambientales, que una comunidad pueda recibir dinero no por lo que produce sus bosques, sino por lo que produce material, sino por el hecho de tener esos bosques y por todo lo mucho que nos puede ayudar, ¿no? Nosotros eso lo estamos ya desarrollando aquí en España, es un proyecto que a mí me entusiasma y a nuestro equipo nos está gustando muchísimo y, por ejemplo, lo acabamos de hacer en un bosque ejemplar, que no sé si lo conoces, pero es un sitio maravilloso, es la Devesa da Rogueira, en la Sierra del Caurel, en Lugo. Es un lugar fantástico, ¿no? Y allí los propios hemos certificado que hay biodiversidad. Puede parecer un poco tonto que tengas que dar un certificado para algo que cualquier biólogo o ecólogo lo puede ver, pero eso puede permitir que haya empresas que dicen, te voy a comprar esa biodiversidad, te voy a dar dinero para que tú sigas manteniendo esa biodiversidad tan fantástica como la que hay en la Devesa de Rogueira. ¿Tú cómo ves estos proyectos que estamos desarrollando nosotros? No, me parecen fundamental. Me parecen que es rescatar en unos términos que todo el mundo pueda entender el valor de la naturaleza. Parece mentira, pero a veces hasta que no recurrimos a una moneda común, a un lenguaje común, no nos entendemos. Y como decía antes, las personas que viven en la Sierra del Caurel están muy conectadas a esos bosques y comprenden el valor de esos bosques. Pero las personas que vivan en Lugo, capital, o en Madrid, no te digo, pues vivimos más alejados de eso. El que encontremos esa moneda común, que es esa valoración económica, ese certificado, ¿no? Que te dice, a ver, esto vale el equivalente de esto, y que le pongas un cierto valor es muy importante, permite avanzar. Yo lo que sí querría es añadir una pequeña digresión. Yo soy muy teórico y hacéis bien, y esta persona y otros que nos estén oyendo están diciendo, ya está el Fernando enrollándose mucho y me atáis corto en lo que sea. Pero yo quería hacer esa reflexión sobre la diferencia entre precio y valor. Con estas iniciativas a veces estamos entrando mucho en el precio, que no está mal. O sea, no quiero criticarlo. Simplemente quiero pensar que tenemos que tener una ambición más alta en el medio o largo plazo. Porque la naturaleza vale para más cosas. Y hay cosas que no le damos valor porque no tienen precio. Claro. Nosotros no sabríamos poner el precio que tendría un bosque para protegernos de una pandemia. Es que nadie ahora mismo te puede poner precio a esa función ecosistémica. Te puede poner precio a la función ecosistema de producir madera, que es lo que mejor sabemos poner cuánto vale la madera, porque tiene precio de mercado, etc. Empezamos a entender, como estás proponiendo, como se están viendo en este tipo de proyectos tan motivantes, otras funciones, ¿no?, de conservación de la biodiversidad, y cuánto estaríamos dispuestos a pagar porque alguien no lo toque, porque actúe en esos reservorios como un capital natural, ¿no? Como sabemos que tenemos que vivir de los intereses, pero no del capital. Que nadie me toque el capital, ¿no? Que nadie amenace esa biodiversidad guardada en la Sierra de Caurel, en ese bosque o en tantas otras iniciativas que podríamos ir identificando. Pero mi pequeño mensajito de Pepito Grillo, si me permitís, es no nos quedemos solo en el precio y no valoremos solo aquello que le podemos poner precio. La naturaleza vale para muchas más cosas. Los bosques cumplen simultáneamente muchas funciones, ¿no? Y tengamos esa amplitud de miras por lo que pueda venir, ¿no? Un principio de precaución, de valoración, y que no es una figura metafórica jugar con esto de precio y valor, esto es impagable. Pues claro que es impagable, porque es tan impagable muchos de los valores que nos hace un bosque, porque son impagables, como no podemos pagarlo con nuestro sistema sanitario, y porque te hacen una serie de funciones que no sabemos ni dimensionar. Conservémoslo y hagámoslo sostenible y explotemos este bosque de manera sostenible y que sirva para mucho tiempo, ¿no? Sí. En este sentido, tengo también una pregunta de Gonzalo Anguita, que es el director de FSC España, que precisamente, ¿qué opinión te merece esa valoración económica del llamado capital natural, ¿no? Porque algunos expertos señalan que los mercados de carbono no están sirviendo para preservar en realidad los bosques en algunos lugares del planeta. ¿Cómo ves tú eso de los mercados de carbono y los mercados de capital natural? Pues efectivamente, digamos que echa la ley, echa la trampa. Cuando le pones precio a algo, por eso antes decía
que hay que tener cuidado cuando se pone precio. No nos conformemos solo con eso, ¿no? Porque los primeros ejercicios de poner precio a la naturaleza por Constanza y colaboradores hace más de 20 años, pues dieron lugar a situaciones muy disparatadas. Por ejemplo, jugando con las ecuaciones de Constanza, se le puso precio a una zona húmeda de gran valor naturalístico. Dijo, pues esta zona naturalística vale tanto, ¿no? Utilizando las ecuaciones de un científico. Resulta que nadie pensó que alguien lo podía comprar. O sea, era una cifra con muchos ceros. Nadie se le ocurrió pensar que alguien tendría todos esos ceros. Entonces, lo compraron e hicieron lo que les dio la gana. Por suerte se conservó relativamente, pero fue un gran escándalo, porque mientras no tenía precio, se conservaba, porque eso había que conservarlo. Cuando dijeron, vale tantos millones, hubo alguien que sacó los millones de algún sitio y lo compró. Con esto de los bancos, los derechos de emisión, el comprar los derechos de emisión, ¿no? Estos bonos de emisión que unos países dejan de emitir para que emitamos los que están en desarrollo, se ha hecho mucha trampa. Y pensemos que hay una parte del sector financiero, económico, de las grandes empresas, que solo ven a corto plazo, la rentabilidad a corto plazo. Pero ya cada vez empieza a haber más, no tenemos más que ir ver el foro mundial, ¿no? En el que se reunió en Davos. Si tú ves el informe básico financiero, los top 10 de los riesgos, los 10 riesgos principales para el sector financiero, dicho por el sector financiero, no son financieros, ni son económicos. 7 de los 10 tienen que ver con la biodiversidad, con el cambio climático y con los sistemas naturales, dicho por los propios economistas. Ellos ven riesgos allí. Y eso es lo que les obliga a un largo plazo. Pero ¿qué ocurre? Que en el corto plazo, la rentabilidad del corto plazo que nos mueve a muchos, vamos a ponernos todos, no vamos a culpabilizar a unos y a otros, porque somos a veces parte de un sistema, ¿no? Pues ese corto plazo, la rentabilidad en el corto plazo es lo que hace que se haga esa picaresca con los bonos de emisión, o se puede hacer, por ejemplo, con los bancos de hábitats, que va un poco en esa línea, ¿no? Los bancos de hábitats, de alguna manera, es una especie de registro de sitios con valor y se les asigna un precio o un valor, ¿no? Económico. Entonces, de alguna manera, por poner una situación para que nos entienda quien no haya oído el concepto, una empresa hace una determinada obra o realiza un determinado proyecto que tiene un impacto ambiental y entonces lo compensa comprando en ese banco de hábitats X hectáreas de bosque o de humedal o de lo que sea que está valorado en ese banco, en ese directorio de hábitats. Y bueno, es mejor que nada, ¿no? Pero lo mejor sería mirar bien lo que está haciendo la empresa y a lo mejor evitar la actuación. Mira, Fernando, ya estamos casi acabando, ya llevamos 3/4 de hora, se pasa esto rapidísimo. Y que quería por lo menos dar algunas preguntas que están surgiendo ahí, y por favor, que a lo mejor también no están tanto dirigidas a ti como a FSC, pero están relacionadas con el tema de las plantaciones. Cuando hablamos de bosque, claro, una cosa es un bosque y otra cosa es una plantación. Las plantaciones forestales, básicamente un propietario puede plantar nabos o puede plantar eucaliptos, ¿no? Lo que pasa es que también esa plantación, tanto la de nabos como la de eucaliptos, puede ser más respetuosa con el entorno, puede respetar, pues no cargarse a lo mejor bosques de ribera o la vegetación que pueda estar surgiendo de manera natural. ¿Tú cómo ves eso? La diferencia que hay entre plantaciones de especies rápidas y lo que debería ser un bosque. Bueno, intentaré ser breve, pero mencionar dos cosas importantes. El concepto de ordenación del territorio, que nos debe llevar a que la misma especie forestal no tiene el mismo sentido, ni se recomendaría su uso, y por tanto esas plantaciones no tienen la misma justificación o sentido en un lugar que en otro de un territorio relativamente pequeño. Quiere decir que una zona fértil o no fértil, un fondo de valle, una zona con problemas de erosión o una zona próxima a un polígono industrial no tienen nada que ver y por tanto el sentido del eucalipto no es el mismo. Esa primera historia. Recordemos el tema de ordenación del territorio. Hay cabida en el territorio para especies de muy diferente significado ecológico y de significado productivo. Y hay un hueco en algunos sitios para especies de rápido crecimiento. Y el otro concepto es recordar algo que muchos sabemos de la diferencia grande que hay entre una reforestación, plantación monoespecífica, pobre en especies, que tiene un objetivo muy de producción, frente a lo que es un bosque
multifuncional, con más de una especie, que los ciclos de corta pueden ser más largos, que no son tan productivos, pero que albergan esa gama de otros servicios que estamos diciendo, ¿no? Y a veces cuando se hacen estadísticas de si en el mundo crecen o no crecen los bosques, se mezclan, porque la FAO a veces no distingue bien cuando hace hectáreas de terreno entre un tipo y otro, y da lugar a lecturas muy distintas sobre si los bosques se están expandiendo o no tanto, ¿no? Dependiendo de que incluyas también muchas de estas plantaciones que no son comparables a un bosque. Sí, sí. Mira, ya casi por terminar, pero hay otra pregunta muy interesante que la habíamos hablado antes. Pregunta Belén Oliva 46. ¿Es cierto que dentro de unos años los bosques dejarán de almacenar CO2 y comenzarán a emitirlo? ¿Cómo ocurre este proceso? Pero brevemente, porque así ya podemos terminar con esto. Muy breve. Los bosques siempre captan CO2. Lo que ocurre es que estamos viendo que la eficiencia con la que lo captan es un poco más pequeña. El bosque amazónico, por ejemplo, capta una tercera parte de lo que captaba hace 30 años. No entendemos bien por qué, pero está bajando su eficiencia. Y sabemos que esta eficiencia también está ocurriendo con una pendiente distinta en los bosques tropicales africanos. Pongo esos ejemplos porque son los bosques más activos y más extensos, son los que más afectan, ¿no? Podríamos decir algo parecido a los bosques europeos. No es que vayan a dejar de captar CO2, sino que al final su eficiencia baja tanto que podría en algunos casos, limitados por fertilidad del suelo, por agua, por olas de calor, podrían pasar en algunos casos a ser emisores. En realidad están dejando de ser tan buenos sumideros. Sí, sí, sí. Bueno, me están también preguntando por el impacto de la industria peletera, perdón, la industria papelera, imagino, en la biodiversidad de los bosques y los... No, perdón, pone industria peletera, pero imagino que querrá decir la industria papelera, en la biodiversidad de los bosques y los ríos. Claro, lo que es la influencia de nuestro impacto industrial, muchas veces. Podemos entender que las industrias en general tienen un impacto negativo, pero quiero recordar esa idea de la ordenación del territorio. No tiene el mismo impacto la misma industria en un sitio o en otro. Y hay bosques con más valor de ser bosques y de ser mantenidos como tales que otros sitios, ¿no? Donde la convivencia de un bosque con una industria, bien sea peletera o bien sea papelera, pues es mucho más probable. Yo creo que tenemos que revalorizar los bosques que funcionan bien y esos darles una protección, blindarlos mucho más ante cualquier actividad industrial. Ya para terminar, última pregunta, porque ahora están saliendo todas las preguntas y es una pena, claro. Pero dice que hemos dicho que era más fácil resolver el problema de la pérdida de biodiversidad que el del cambio climático. ¿Cuáles son esas soluciones para luchar contra la pérdida de biodiversidad? Bueno, las soluciones son identificar especies clave, que no son siempre el lince, el tigre de Bengala, las especies más emblemáticas. A veces en los ecosistemas mediterráneos, por ejemplo, es el conejo, que juega un papel regulador de muchas poblaciones por arriba y por abajo, ¿no? Identificar especies clave y asegurarte que esas especies clave funcionan bien. Vuelvo al caso del conejo, que ha entrado en la lista roja de especies. Fíjate, una especie tan humilde como el conejo. A veces estamos defendiendo la biodiversidad por la especie equivocada, por la especie que nos mueve el sentimiento o que nos parece que es muy reguladora por algunas ideas poco científicas, ¿no? Eso es una de los mecanismos o de las estrategias para conservar la diversidad, ¿no? Enfocar en las especies clave y vamos sabiendo cuáles son en cada ecosistema. Muy bien, bueno, pues vamos a terminar ya aquí, si te parece. Podríamos estar un montón de tiempo. La verdad que es un placer que nos hayas dedicado estas cervecitas, el bosque, este bosque hablado que hemos hecho. Y lo único, aprovecharé para anunciar la próxima conferencia que vamos a tener el próximo viernes, también a esta misma hora. Vamos a hablar con Ana Echenique, que es vicepresidenta de la Confederación Española de Consumidores y Usuarios, de la CECU. Y el tema que también muy interesante es consumo responsable de los bosques, que hay detrás de etiquetas como la de FSC. Muchas gracias, de verdad, Fernando. Muchas gracias a las casi 100 personas que se han unido a nuestra conversación, a toda esa sensibilidad que hay por el medio ambiente. Y bueno, pues mucha suerte también a los que estamos ahora luchando, a los que estáis luchando allí por el coronavirus, para que estas pandemias, también protegiendo la naturaleza, no vayan a más. De verdad que un placer inmenso y nos vemos pronto en el bosque, espero, después de estar confinado tanto tiempo. Gracias. Muchísimas gracias, Fernando. A todos, un abrazo. Seguimos. Un abrazo. Gracias a todos.